Listo, muchachos. Vamos a continuar entonces con este ejercicio que estamos haciendo. Voy a compartir nuevamente mi presentación para que sigamos trabajando sobre ella. Y vamos a ver qué tanto error cometió cada uno de nuestros ayudantes que nos ayudaron a hacer esta medición del lápiz que está oculto aquí detrás de las cámaras. Pero que ya lo medimos y lo que nos interesa ahorita es determinar ese error absoluto, relativo y porcentual para cada una de las medidas, qué tanto error cometió cada uno. Entonces vamos a acabar de determinarlo, muchachos. Ya calculamos la media, que es el promedio de las medidas que hicieron cada uno de ellos. Aquí está, aquí abajo ese cálculo, 19.75, y entonces vamos a empezar a calcular el error absoluto. Por ejemplo, el error absoluto que cometió Hugo, pues yo lo voy a calcular restando el valor del promedio, es decir, estos 19.75, que fue lo que calculé como promedio o media aritmética, 19.75. Voy a obviar las unidades, muchachos, para efecto de escribir más rápido, pero hay que recordar que esto está dado, esto también tiene unidades y son centímetros. ¿Vale? Entonces, si yo resto 19.75, que es la media, a eso le resto la medida que hizo en este caso Hugo, obtengo su error absoluto, 19.8. ¿Alguien me dice cuánto es 19.75 menos 19.8? Menos 0.05. Menos 0.05. Muy bien, gracias. Entonces voy a hacer lo mismo, ya no voy a estar repitiendo la expresión matemática, pero voy a... perdón, ustedes sigo recibiendo aquí a sus compañeros, pero voy a expresar las cantidades. Entonces, Hugo midió 19.7, entonces si para calcular su error absoluto, lo que tengo que hacer es restar al valor de la media o del promedio, 19.75, restarle la cantidad que midió en este caso Paco. 19.75 menos 19.7 que midió Paco me da un error absoluto de, ¿cuánto? 0.05. Digo, ¿verdad? 0.05 también. Y entonces después voy a calcular el error absoluto que cometió Luis. Luis midió 20, entonces van a ser estos 19.75, que es el promedio. Estos 19.75 que calculamos como promedio es lo que se considera que es la medida real, porque se obtiene a partir de diversas medidas, y entonces eso es lo que considera la medida real. 19.75 menos estos 20 que midió Luis, me va a dar una cantidad de Menos Menos 0.25. 0.25. menos 0.25, ¿sí, verdad? Sí. 0.25, muy bien. Ok, y entonces finalmente Campanita, que es la que midió, le costó más trabajo medir, pues está aquí con 19.5. Si calculo su error absoluto, voy a tener que restar a estos 19.75, que es el promedio, la media, le voy a tener que restar los 19.5 que midió Campanita. Y entonces voy a observar que cuando hago eso, me da aquí 0.25 también, ¿no? Sí. Sí. 25, muy bien. Entonces ya aquí tenemos alguna situación que podemos observar, muchachos. Si se dan cuenta, aquí tengo un negativo, aquí tengo un positivo, aquí un negativo y aquí un positivo. Entonces esa es una característica de los errores absolutos. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y tienen unidades, porque estoy restando centímetros a centímetros, entonces su unidad es centímetro. Ya calculé todos los errores absolutos que cometieron cada uno de ellos, y ahora voy a calcular los errores relativos también de cada uno de ellos, recordando que el error relativo es la relación entre el valor absoluto del error absoluto entre la media o el promedio. Si yo hago ese cálculo, voy a hacer que para este caso de Hugo, yo tengo que sacar el valor absoluto de menos 0.05, que fue el error absoluto que cometió
hubo entre la media, que son los 19.5. ¿Alguien me dice cuánto es 0.05? Digo 0.05 porque estas rayitas de valor absoluto me eliminan este signo, entonces solamente me queda 0.05. ¿Alguien me dice cuánto es 0.05 entre 19.5? Profe, ¿qué no es 19.75? Ok, sí, es 19.75. Gracias por la observación. Yo siempre culpo a mi dislexia porque quiero decir una cosa y escribo otra diferente, pero ahora sí me equivoqué también, no hay problema. Está bien. Gracias por la observación. Son 19.75. A ver, dígame, entonces, ¿cuánto es la relación entre entre 0.05 y 19.75? Si yo hago esa división, ¿cuánto me da? Con sus poderosas calculadoras, muchachos, díganme cuánto es. 0.05 entre 19.75. Es 2.56 por 10 a la menos 3. Bien, aquí viene un detalle que qué bueno que salió así. 2.56 por 10 a la menos 3. Eso es lo que te da tu calculadora. Importante no confundir. Sí. ¿No es 2.53? No sé, A mí también me sale .253. A mí igual. A mí 253. igual. Sí, 2.53 por 10 a la menos 3. Ok. 10 a la menos 3. Este 10 a la menos 3 significa que yo debo recorrer el punto al escribir esta cantidad 3 lugares a la izquierda. Y eso es algo que sí debo hacer en este caso. Debo de expresarlo en decimal. Entonces, que voy a tener un 0, un punto, y luego dos ceros, y luego el 2, el 5 y el 3 para representar esta cantidad. Es importante no hacerlo con este de arriba porque entonces voy a sacar errores porcentuales muy grandes que no van a ser ciertos. Tengan cuidado cuando tengan cantidades en su calculadora con exponentes como este, de pasar este valor a decimal. Y esta es la forma, muchachos. Cuando tengo un exponente negativo, simplemente voy a recorrer el punto tantas veces, tantos lugares a la izquierda como me indique el exponente. En 3 veces en este caso. Entonces, voy a hacer lo mismo para calcular el error absoluto de Paco. Voy a dividir el valor absoluto de su error absoluto, que fueron en este caso 0.05, en este caso positivo, entre los 19.75. Y es la misma operación de arriba, entonces me voy a ahorrar esa operación. Simplemente voy a decir que esto es igual a estos 0.00253. Eso es el error relativo. ¿Por qué relativo? Pues porque es la relación entre el absoluto y la media. Y voy a hacer lo mismo para calcularle el de Luis, muchachos. ¿Qué hago? Pues voy a dividir el error absoluto de Luis, que son menos 0.25, entre los 19.75, que es la media. ¿Alguien me dice cuánto es eso? 0.012. 0.126. 0.0, ¿verdad? 0.0. 126. ¿Así? ¿Así está bien, muchachos? Sí, profe. Ok, gracias. Lo mismo voy a hacer acá con el, para campanita voy a calcular su error relativo, que es de hecho la misma operación, aunque este es positivo, 0.25 entre 19.75. Y sé que eso me va a dar, porque ya lo hice arriba, esta cantidad, 0.0126. Y ya determiné el error absoluto y el error relativo tanto para los cuatro, pues. Y algo importante de este error relativo es que como yo estoy dividiendo esta cantidad que está dada en centímetros por esta cantidad que también está dada en centímetros, pues aquí lo que voy a tener es que este error relativo no va a tener unidades.
estas cantidades, estas unidades se van a eliminar. Entonces, una característica es que es sin unidades, pero además siempre va a ser positivo, porque con estos símbolos de valor absoluto voy a eliminar los signos, entonces nunca voy a tener un error relativo negativo, siempre va a ser positivo. Eso hay que tomarlo en cuenta, muchachos. Siempre se presta a cometer el error de considerar erróneamente esto. Bien, entonces, muchachos, finalmente voy a calcular el error porcentual para Hugo. Entonces, Hugo cometió un error de 0.025. Si quiero calcular su error porcentual, tengo que multiplicar su error relativo, que es este, por 100. Es decir, voy a multiplicar esta cantidad de 0.00253. Lo voy a multiplicar por 100 y de esa manera voy a obtener el error porcentual que cometió Hugo. Y cuando multiplico por algo por 100, lo único que tengo que hacer es mover su punto decimal 2 lugares a la derecha. Entonces, Hugo cometió un error de 0.25 o 253, con 0.25, 253%. Y ese es el error que cometió Hugo. Si hago lo mismo con Paco, pues voy a hacer esta operación y voy a llegar a que simplemente voy a multiplicar por 100, me va a quedar el mismo error, 253%. Si lo hago para Luis, voy a ver que al multiplicar por 100 tengo que recorrer mi punto 2 lugares a la derecha, entonces me va a quedar un error de 1.26%. Para Campanita me va a dar lo mismo, es 0.126 por 100, 1.26%. Y esos son errores reales y creíbles. Tengan cuidado, muchachos, y cuando ustedes calculan ese error porcentual, obtienen, por ejemplo, 80, 100, 200 o 300%. Quiere decir que algo está mal hecho. Ustedes deben de encontrar errores entre 0 y 5%. 10% a lo mejor, si es que hay una medición muy mala, es creíble, pero cuando encuentran errores de 50, de 100 o de 200%, quiere decir que algo hicimos mal a la operación, muchachos. Entonces, es una observación. Aquí, muchachos, entonces ya calculé ya concluí de calcular los errores de Hugo, Paco, Luis y Campanita. Y veo que pues los que más error cometieron son Luis y Campanita, porque su error es de 1.26% con respecto a la medida real, que es estos 19.75. Los errores de Hugo y de Paco fueron mucho más pequeñitos, prácticamente de 0.25%, ¿no? Entonces, muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. ¿Está entendido esto? Sí, profe. Sí. Muy chido. Vamos a hacer, en el tiempo que nos resta de la sesión, vamos a hacer un ejercicio adicional, pero voy a pedir su colaboración, muchachos, para poderlo completar. Necesito 4 voluntarios que midan. Vayan diciendo nombres. Rebeca. Vamos a poner primero a Rebeca. Yo que de pronto pierdo el cursor. Todo por la Titi. A ver. Después, ¿quién más? Después de Rebeca. Yo, Joel. Ok, Joel, gracias. ¿Quién más, muchachos? Tengo un tercero. Yo, Itzel. Ok, Joel. Luego viene Itzel. Sí, Itzel. Yo. Aldo. ¿Quién fue el Aldo. que pidió? ¿Aldo? Sí. Dale, muy bien. Entonces, Aldo. Entonces, ustedes 4 me van a ayudar y como les pedí una hoja que tuviera la mano y algo con que medir, pues vamos a usar esa hoja que aquí tengo representada y van a medir. Se supone que las hojas están normalizadas y están hechas por el mismo fabricante, digo, no por el mismo fabricante, pero están hechas bajo una cierta norma y están cortadas a la misma medida. Entonces, teóricamente todas deberían de medir igual, pero bueno, vamos a ver que aquí
aparte de que puede ser que no estén fabricadas adecuadamente, también vamos a introducir errores al medir. Entonces, cada uno de ustedes, muchachos, les voy a pedir que hagan su medición. Miran el lado más largo de esta hoja de papel, y me digan ese valor. Esta es la medida que van a realizar, esta X. Y me digan este valor. Vamos a medir entonces esta X. Dicen, muchachos, cada quien qué valor obtuvo para irlo poniendo aquí en la tabla. 27.9 centímetros. Bueno, ¿verdad? Sí, 17 punto, perdón. 27 punto. Ya no te escuchaste. 27.9. 9. Ok. 27.9 centímetros. Muy bien, Joel, gracias. ¿Alguien más? Rebeca. 28. 27.9. No identifiqué quién. Yo, 27.9 igual. Rebeca, ok, 27.9. Muy bien. ¿Alguien más, muchachos? 28. 28. Aldo, 28. Sí. Cel, Igual 27.9. está muy cerrado Hay eso. un impostor. Muy cerrado, pues. Están muy bien fabricadas y muy bien medidas, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto. 27.9 centímetros, muchachos. Entonces, vamos a calcular ahora el promedio. Estamos en buen tiempo. Vamos a calcular el promedio y quiero que ustedes me vayan diciendo cómo lo voy a hacer. Nada más voy a recordarles que el promedio pues es la suma, la sumatoria. Esto que tengo es una sigma, una letra sigma que se llama, una letra griega que se llama sigma y me indica que es la suma de los elementos que pongo al frente de ella, que en este caso son las medidas, desde la primera hasta la última que haga, que en este caso también son 4, entre ese número de medidas y me dicen que voy poniendo aquí. Yo los escucho. ¿Qué pongo después de esto? Pues La suma de suma de las medidas entre los participantes. Díganme las cantidades, yo no las veo, yo voy a... 111.7. O 111.7 sobre 4. A ver, antes, vamos por partes, como dice el descuartizador. Vamos por partes. Primero las cantidades. 27.9, que es lo que midió Rebeca. Luego le voy a sumar 27.9. 27.9. 9, que es lo que midió Joel. Muy bien. Luego, Otra vez 27. 27.9 lo que mide Itzel. muy bien, lo que midió Excel, que son 27.9. Luego 28, ¿no? 28. Ajá. Entonces ya tengo mis 4 medidas ahí sumadas y entonces la voy a dividir precisamente entre 4. Con eso voy a obtener el promedio. ¿Cuánto me da la suma de arriba, muchachos? 111.7. 111.7. 111.7 entre 4. 27.9. ¿Alguna cifra más? 27.925. Ok, vamos a darlo así para que nos dé siquiera un valor de error. 27.925, ese es el promedio. Desde luego, como sumé centímetros, pues el promedio también va a estar dado en centímetros. Ya no puse las unidades para el efecto del tiempo no nos gane. Y entonces voy a recordar, muchachos, que lo que tengo aquí es la media. Yo que de pronto se me pierde la media, y de hecho la media la debí de ver en todo desde el caso anterior aquí, que es de 27.925 centímetros. Y entonces ahora sí voy a calcular los errores absoluto, relativo y porcentual. Voy a recordar que el error absoluto es la diferencia entre la media que acabo de calcular menos la medida que realiza cada persona. Entonces, para el caso de Rebeca, nada más lo voy a indicar en este primero, es la media, ya no voy a poner la media, que son 27.95, 27.925 menos
27.9, que es lo que midió Rebeca. Y entonces voy a obtener que el error absoluto de Rebeca es de, ¿cuánto? 0.025. 0.025. 0.025. Muy bien, gracias, muchachos. Voy a hacer lo mismo para Joel, ya no lo voy a indicar para obvia del tiempo. Entonces, ¿cuánto es? 27.925 menos 27.9, pues es lo mismo, ¿verdad? Aquí nos va a ser muy sencillo de llenar esta tabla, porque también es 0.025. Y para el caso de Itzel, pues va a ser lo mismo, porque me dieron exactamente lo mismo, 0.025. Para el caso de Joel, que midió 28, muchachos, ¿cuánto es la diferencia de 27.925 menos 28? 0 menos 0.075. 75. Menos 0.075, ¿verdad? 75. Bien, gracias. Entonces, ya calculé los errores absolutos de cada uno y veo que aquí en este caso nada más tengo un negativo y todos los demás son positivos. No hay problema, pudieran incluso que, no pueden darse todos negativos. Alguno tiene que ser cuando menos uno positivo o un negativo. Y entonces voy a calcular ahora los errores relativos. Voy a recordar que los errores relativos pues son la relación entre el valor absoluto del error absoluto entre el promedio, ¿vale? Y entonces acá, para calcular el error de Rebeca, por ejemplo, yo tengo que hacer que esto es igual al valor absoluto del error absoluto, en este caso 0.025, entre el promedio que obtuve abajo, que es de 27.925. Y eso me va a dar un error absoluto de ¿cuánto, muchachos? ¿Cuánto es 0.025 entre 27.925? 0.000895. 0.00895. No, son 3 ceros. ¿Tres ceros? Sí. Ok. Y luego un 8. Ajá. Y 95. 9.5. Vamos a ponerlos todos. Okay. Bien. Entonces, lo mismo me va a ocurrir para Joel y para Itzel, porque tienen exactamente el mismo error absoluto. Entonces ya ni siquiera me preocupo en hacer el cálculo. Voy a llenar aquí solamente con los valores. Y para Itzel es la misma situación. 0.30895. Bien, y para Aldo, ¿cuál es qué resultado me da dividir 0.075 entre 27.925? 0.00268. Ok, ¿dos ceros, 268? Sí. Sí. Bien, gracias. Sí. 268. Y entonces ya calculé el error relativo para cada uno de ellos, y tengo que recordar que este error no tiene unidades y además, si se dan cuenta, ya todos son positivos, a pesar de que aquí vea un error negativo absoluto. Cuando calculamos los relativos, ya no existe ningún error negativo, porque esos negativos se pierden con estos signos de valor absoluto. Y además, estos no tienen unidades. Sin unidades, y aquí las unidades pues son las mismas con las que medimos, que en este caso son centímetros. Y para determinar el error porcentual, muchachos, pues voy a multiplicar, creo que me estorba esto, lo voy a poner aquí, el error porcentual. Voy a multiplicar simplemente el error absoluto el error relativo que obtuve, lo voy a multiplicar por 100. ¿Alguien me dice cuánto es el error relativo que cometió Rebeca por 100?
Es esta cantidad por 100. 0.0895. Ok, 0.0895. 95. Realmente es una cantidad muy pequeña porque aquí se salieron muy cercanas, todas las mediciones salieron muy iguales, pues. Y esto lo expreso ya en por ciento. No necesito ponerlo aquí, realmente lo que tengo que hacer es ponerlo aquí en el caso de la tabla de las unidades, o en su defecto aquí abajo, y no necesito repetirlo en cada uno de los valores. Bueno, lo puse aquí en este caso, pero... Y me va a pasar lo mismo con los demás. De hecho, pues ya no tengo necesidad de hacer otro cálculo para estos dos casos. Y si veo, pues es un error muy pequeñito. Quiere decir que medimos bastante bien. Incluso para el caso de Joel, que es el, perdón, de Aldo, que es el que tiene más diferencia. ¿Cuánto me da? 268. Ah, 0.268%, ni siquiera el 1% de error. Entonces, muchos se dan cuenta, tenemos errores muy pequeños, sí, porque si se dan cuenta tenemos medidas muy irregulares, todas prácticamente iguales, las tres primeras, solamente una diferente, y entonces pues podemos determinar que los errores que cometimos al medir son realmente muy pequeños. Y así sería perdón, esta parte de la determinación de los errores. Así de fácil y así de sencillo es esto, muchachos. Si medimos cualquier otra cosa y comparamos una serie de medidas que hagan diferentes personas, incluso con diferentes instrumentos, pues podremos determinar el error que mide, el error que comete cada uno al medir ese objeto. Desde luego tendría que ser el mismo objeto, por eso agarramos una hoja en esta ocasión, porque se supone que una hoja está fabricada de manera estándar a una cierta medida. Y ya vemos que sí hay una cierta regularidad, porque puede haber también defectos ahí de fabricación que hagan que esas hojas no tengan realmente las dimensiones que deben de tener. Pero bueno, muchachos, entonces hasta aquí les pregunto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo vamos? No, ninguna. No, profesor. Ninguna. No, profe. No, profe. ¿Ese también se puede aplicar para la temperatura, o sea, para todas las medidas? Para cualquier cantidad física que tú quieras, eso es lo mismo, el mismo procedimiento. Tú puedes determinar el error independientemente de la unidad, de la cantidad física que midas, si es temperatura, si es masa, si es fuerza, lo que sea que tú puedas medir. Desde luego lo puedes calcular el error. Desde luego la condición es que tengas más de una medida para que puedas calcular este promedio. Si solamente es una medida, pues simplemente no puedes calcular un error. Necesitas tener más de una medida para poder calcular este error. Pero puede ser cualquier cantidad física Perdón, Joel. Ok, gracias. Sale, muchachos. Entonces, pues si no hay preguntas con respecto a esto, voy a aprovechar los últimos minutos de esta sesión para que nos adentremos en el tema que vamos a ver en las siguientes sesiones. Y creo que hasta ahí vamos a llegar para poder evaluar este primer parcial. Pregunto antes de cerrar esto, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto que hicimos, muchachos? No, profesor. No, profe. Bien, voy a mandar al menos un par de No, ejercicios. profe. Voy a mandar al menos un par de ejercicios al respecto para que lo practiquen, por favor, muchachos. Sí, maestro. Va a ser Sí, una profe. actividad para Sí, practicar profe, este tema. Gracias. pero así parecidos para que Así parecidos, sí. Pues la idea es que a lo mejor lo que te cambio no te lo pongo en centímetros, te lo pongo en pulgadas. ¿Qué va a cambiar? Que ahí diga pulgadas. Pues nada más va a ser pulgadas aquí, Solamente la unidad. solamente la unidad. Lo que sí Así. puede pasar es que te dé, por ejemplo, 3 cantidades en pulgadas y una en centímetros. ¿Y ahí qué tendrías que hacer? La convertimos, ¿no? Convertir los conversión. centímetros a Pero hacemos la pulgadas. conversión. Tendrías que hacer la conversión, tendrías que poner todas las unidades en del mismo tipo, no puedes comparar contra diferentes unidades, porque si aquí tienes 27.9 centímetros en pulgadas, seguramente te va a dar 11 pulgadas. Entonces ya no puedes hacer esta comparación, pues tienes que pasar al mismo sistema todas las unidades.
Ese tal vez sea el Pero no trabajo. le cambia, maestro. Ese va a ser tal vez el trabajo. Sí, pues es que hay que empezar a combinar todo esto. Hay que empezar a ver que lo que vimos antes no quedó separado, no fue fortuito, es algo que vamos a estar aplicando también en lo sucesivo, muchachos. Hay que empezar a combinar todo lo que estamos viendo. ¿Sale? Vamos entonces, muchachos, vamos a revisar rápidamente en los minutos que nos quedan de esta sesión un poco del material que vamos a ver ya en la siguiente sesión, para que la próxima sesión nos metamos en la parte práctica. Ahorita vamos a ver un poquito, vamos a platicar de la cuestión teórica, vamos a empezar a platicar pues de los vectores, muchachos. Para empezar, muchachos, ¿alguien sabe, ha escuchado, le han platicado, han visto alguna historia o alguna historia truculenta en la televisión que les diga qué son los vectores? O en Netflix o en alguna parte. ¿Alguien sabe qué son Son los como vectores? que la suma de fuerzas, ¿no? Como que la suma de fuerzas. Sí tiene que ver con suma y tiene que ver con fuerzas. ¿Alguna otra idea, muchachos? ¿Alguien ha escuchado por ahí alguna leyenda acerca de los vectores? Que es parecido al plano cartesiano. Tiene que ver con el plano cartesiano, efectivamente. ¿Es De un hecho, segmento de recta? ¿mande? ¿Es un segmento de recta? Es un segmento de recta, sí, así representamos un vector. De hecho, aquí los tengo, ahí los tengo en la imagen, eso que está marcado en la parte superior en estas dos imágenes con color azul, eso es un vector. Un segmento de recta, precisamente esa es la forma en que se representa un segmento de recta, que además tiene una punta de flecha, y además pues tiene una cierta posición, una cierta inclinación. Eso es un vector. Pero ¿para qué me sirven los vectores, muchachos? ¿Alguien tiene una idea? Distancias. Cualquier idea es buena, muchachos. Para una distancia, una fuerza, ¿no? Para una distancia, una fuerza. Para una distancia, no, bueno, luego vamos a ver la diferencia entre la distancia y algo que podemos llamar desplazamiento. Pero sí, efectivamente, una fuerza sí. ¿Sirve para expresar magnitudes? Ajá. Muy bien, precisamente esa es la finalidad de un vector. Sirve para expresar magnitudes, pero magnitudes muy específicas que tienen ciertas características, magnitudes físicas que tienen ciertas características. Nosotros conocemos muchas magnitudes físicas, muchachos. A ver, váyanme diciendo algunas de las que conocemos y que ya hemos mencionado. Aceleración. Newton. Aceleración, sí. Newton es la unidad. La cantidad física sería fuerza. Fuerza, ¿no? Sí. Grados también, ¿no? No, grados no. es una característica geométrica, pues, es una inclinación. También tiene que ver con este tema, pues, pero no es una cantidad física. Bueno, no es una cantidad física, es una comparación nada más contra un patrón que es el círculo en este caso, pero está bien, bueno, también puede ser unidades físicas. ¿Algún otro, muchachos? Hemos hablado por ahí. La presión. La presión, por ejemplo, hemos hablado de la velocidad, de la aceleración. Velocidad. Densidad también, ¿no? La densidad, la masa, todas esas son cantidades físicas, pero esas cantidades físicas son de diferente tipo, pueden caer básicamente en dos grandes grupos. Yo puedo clasificar las cantidades físicas, todas las cantidades físicas, en dos grandes grupos. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos grandes grupos, pero bueno, ahí vamos con la idea de estos vectores. Vamos entonces a revisar un poquito de esta teoría. Esta lámina me dice que existen dos tipos de cantidades, unas cantidades que llamo escalares. Esto es importante, muchachos. Cantidades escalares y cantidades vectoriales. Me voy a centrar ahorita en las escalares, las de la izquierda, las que están en azul. Dice que estas cantidades requieren solamente de su magnitud. Y los ejemplos que están aquí marcados es el volumen, la masa, la temperatura. De este lado izquierdo tengo algunas imágenes que me representan, por ejemplo, este cubo me representa el volumen. Yo, al determinar el volumen de este cubo, pues estoy determinando una cantidad que se llama escalar. Algo más cotidiano, muchachos. Si yo tengo
Bueno, ahorita voy a eso. Es una cantidad escalar, es el volumen. Otra cantidad escalar podría ser el área de este círculo. Y otra cantidad escalar es la temperatura que mido en este, no sé si sea un desierto o sea un salar, donde está este termómetro. Pues también es una cantidad escalar. ¿Por qué es una cantidad escalar? Porque únicamente requiero de su magnitud y desde luego de sus unidades. Por ejemplo, puedo decir que este cubo tiene un volumen de 5 litros. Una vez que lo calculo, lo determino, voy a decir que este volumen tiene 5 metros cúbicos, por ejemplo. O lo puedo expresar ese volumen en litros, no sé. Que este círculo tiene un área de, no sé, de 20 centímetros cuadrados. Y que esta temperatura es de 30 y tantos grados, 35 grados es lo que indica este termómetro. Entonces, de esa manera, estas cantidades se llaman escalares. Solamente requieren su magnitud y sus unidades. Y hay otras cantidades, estas vectoriales, que requieren además de la magnitud, la dirección y el sentido. Cantidades como estas son, como ejemplo, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, el peso, que es una fuerza. Todas estas requieren expresar también, aparte de su magnitud, aparte del tamaño, qué tan grandes son, una dirección y un sentido en la que se aplican. Y la diferencia entre estas cantidades, muchachos, se va a acabar la sesión, tenemos un minuto, me voy a quedar hasta aquí. La diferencia de estas cantidades escalares es que se pueden sumar directamente. Las vectoriales, tengo que sumarlas a través de reglas de álgebra vectorial, y eso es lo que vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Vamos a ver las propiedades de estos vectores, vamos a ver qué son estos vectores y vamos a ver cómo los podemos usar para representar cantidades vectoriales y para poder precisamente operar esas cantidades vectoriales. Es decir, si yo quiero sumar volúmenes, simplemente digo, tengo 5 litros más 5 litros, tengo 10 litros y ya acabé. Pero si yo quiero sumar velocidades y digo, tengo 5 metros por segundo en una dirección y tengo 10 metros por segundo en otra dirección, entonces no basta con que yo lo sume. De esa manera tengo que sumarlos vectorialmente, porque son cantidades vectoriales, y vamos a llegar a eso, muchachos, en la siguiente sesión. Esto es muy interesante y muy importante porque lo vamos a hacer en sus próximas clases, muchachos. Se va a acabar el tiempo, les agradezco su asistencia el día de hoy, muchachos. Subo la clase a